Isaías dice en su libro, en el capítulo 10, versículo 27, lo siguiente: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de tu cerviz, y a causa de la unción se pudrirá el yugo. ¿Por qué tomar Isaías para hablar del mundo sobrenatural? Primero, porque Isaías nos da muchas luces respecto al misterio escondido por siglos y edades. Y esto debe activar nuestro espíritu en Dios. La Biblia dice: el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y esto debería hacernos a nosotros altamente operativos en el mundo del espíritu. Isaías está hablando no para su tiempo. Él está diciendo acontecerá, es un dedo profético que se está refiriendo al tiempo de la iglesia, a un nuevo tiempo en el planeta, a una nueva dispensación que nace a raíz de la resurrección, exaltación, glorificación y entronización de Cristo, y luego Cristo repartido como vida en nosotros. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro. La iglesia arrastra cargas históricas que no le han permitido tener una dinámica y una fluidez como Dios lo ha programado. Y esas cargas tienen que ver con religiosidad, con legalismo, con gobiernos más humanos que divinos, con gobiernos más estatutarios que bíblicos, y eso ha detenido de una manera bastante sensible el avance de la iglesia. Y dice que el yugo se pudrirá a causa de la unción. Los yugos siempre van arriba, siempre van sobre algo. Cuando nosotros vemos los animales del campo, los bueyes que llevan un yugo, lo llevan arriba de sus hombros, ¿no? Y esa es la figura que está presentando Isaías. Y nosotros, con la unción que arrastró la iglesia hasta hace un par de décadas atrás, habíamos roto yugos en personas, en familia. Y me gusta el término que usa Isaías cuando dice: y a causa de la unción el yugo se pudrirá. Porque cuando algo se pudre, eso nunca más se puede restaurar. Y cuando hemos roto yugos de personas con respecto a vicios y otras cosas que trae la gente cuando viene al Señor, dado a que eso arrastró en su vida sin Cristo, o familias, o barrios completos, nos ha tocado romper yugo en esas dimensiones, haciendo caminatas de oración y con una palabra rectora, con una palabra de autoridad sobre ciertos sectores y sobre ciertos ambientes de nuestros barrios, en nuestras iglesias o en algún sector donde vive alguno de los fieles de la iglesia, y hemos visto cómo esos yugos se rompieron y no se volvieron a restaurar hasta el día de hoy. La unción pudrirá el yugo. Quiero decirte algo muy interesante que sería como la máxima en esta exposición de la palabra. La unción en la que tú operas es equivalente al yugo que tú puedes destruir. Entonces tenemos en el mundo espiritual equivalencias, protocolos, alguna serie de cosas que deberíamos conocer para retomar la autoridad en el mundo espiritual. Porque si tú tienes un perrito en el fondo de tu casa atado con una soga, tú tienes toda la autoridad para ir y desatar a ese perrito y dejarlo libre. Pero no puedes dejar libre a un preso que un juez puso en la cárcel, porque no tienes ese grado de autoridad. Quiero que me entienda que esos niveles de autoridad son los que te dan a ti operatividad en el mundo espiritual para deshacer las obras del enemigo. La Biblia dice que todo lo que nosotros atáramos en la tierra sería atado en el cielo, y todo lo que desatáramos en la tierra sería desatado en el cielo. Pero hay que entender esos niveles, esos protocolos, esas equivalencias en el mundo espiritual.
Ahora, cuando Cristo vino a la tierra, vino a descubrir el trabajo del Satanás escondido entre la gente. Satanás siempre se escondió entre la gente. Y lo vemos detrás de Sanbalat y Tobías, por ejemplo, perturbando una obra que estaba haciendo Nehemías con su gente. Lo vemos detrás del faraón, a través de los sátrapas, los adivinos, los hechiceros, los encantadores. Daniel también tuvo esa lucha, ese enfrentamiento espiritual allí en Babilonia. Y lamentablemente la gente del antiguo pacto no pudo consumar la obra de Dios en esta tierra porque no tenían la revelación que tenemos nosotros hoy en este nuevo pacto. Por ejemplo, Job decía: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Bueno, me cuesta entender un Dios que te da y luego te quita, pero es que ellos no tenían la revelación para defender lo que Dios les había dado. Por eso tenemos una gran sorpresa con los 70 que fueron enviados por Jesús a predicar, porque ellos vinieron de regreso a Jesús muy emocionados, con una adrenalina extraordinaria, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. El Señor le dijo: muchachos, paren un poco. Yo vi caer a Satanás como un rayo desde el cielo. Pero no se alegren tanto porque los demonios se sujetan en mi nombre. Alégrense más bien porque sus nombres están inscritos en el libro de los cielos. O sea, no pongan demoniología sobre salvación. La pregunta es: ¿por qué ellos venían tan entusiasmados, tan contentos, tan fascinados de alguna manera? Porque se habían echado fuera demonios. Porque nunca antes nadie en la tierra había echado fuera un demonio con esa autoridad que Jesús les estaba entregando a sus discípulos. Demonios siempre existieron en la tierra antes de que el hombre fuera creado. Ya estaban los demonios en la tierra. Y eso es un tema muy vasto para hablar. Pero me remito a eso. Demonios estaban antes que el hombre fuera creado. Por eso entraron en la serpiente y engañaron a Eva, y Eva engañó a Adán. Bueno, estaba Satanás metido allí. Eso significa que Satanás estaba operando con todo su ejército de demonios aquí en la tierra. Pero nunca nadie había echado fuera un demonio. Ustedes solo tienen a David, o tenemos a David, aliviando los tormentos que un demonio le causaba a su rey, al rey Saúl. ¿Recuerdan esa historia? Pero solo David podía tocar su instrumento y aliviar esos tormentos, pero nunca se echó fuera un demonio en el antiguo pacto. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué la gente del Antiguo Testamento, antes de que viniera Jesús, no habían echado fuera un demonio? Era justamente eso, porque todavía no había aparecido Jesús. Y la Biblia dice: y para eso apareció Cristo, para deshacer las obras del diablo. De manera tal que el Señor le estaba abriendo a sus discípulos una nueva dimensión para ellos. Dimensión que existió desde que Adán transfirió toda esa autoridad que Dios le había dado para el mundo espiritual en manos de Satanás. Entonces, esa era la gran sorpresa de los discípulos. Jesús le está abriendo esa dimensión, los está habilitando a los discípulos a esa dimensión. Nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 4:1: téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Cuando nosotros hablamos del conocimiento humano, tenemos que hablar al menos de 3 grandes estadios. La palabra estadio en la Biblia es una gran medida. La primera gran medida es todo lo conocido, todo lo que nosotros conocemos. Conocemos lugares, conocemos personas, conocemos conceptos, conocemos más de lo que pensamos que conocemos. Esa ya es una gran medida. La segunda gran medida es todo lo desconocido, pero conocible.
Hay cosas que hoy no conocemos, pero que la vamos a conocer. Antes de que termine este año vamos a conocer más gente. Si estudiamos y profundizamos la palabra del Señor, vamos a conocer más revelación de Dios en las Escrituras, etcétera. Nos juntamos un dinero y vamos a algún lugar que no conocemos. Esa es una gran medida, lo desconocido pero conocible. Pero están los misterios de Dios. Nosotros podríamos estudiar y profundizar las Escrituras o estudiar en algún instituto bíblico, pero no vamos a conocer los misterios de Dios a menos que el Espíritu Santo de Dios nos revele esos misterios. Entonces, tenemos la necesidad de conocer misterios para administrarlos bien. Por eso dice el apóstol Pablo, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Ve? Administrar significa repartir bien, guardar y cuidar lo que le pertenece a otra persona, en este caso a Dios, porque son misterios de Dios. Entonces estamos aquí en la tierra para administrar misterios y gerenciar poder. El apóstol Pablo nos dice algo muy interesante. Él está diciendo en el capítulo 2, versículo 6 de Primera de Corintios, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y no la sabiduría de este mundo, ni de los príncipes de este mundo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, porque hay una sabiduría oculta que está destinada para nosotros. El apóstol Pablo dice, esa sabiduría oculta que el Señor predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Eso es interesantísimo y habría que pedirle revelación más profunda al Señor respecto a esos dos versículos que nos dice Pablo en Primera de Corintios. Cuando hablamos de la sabiduría de la gente del Antiguo Testamento, todos coincidimos, por lo que dice la palabra del Señor, que el hombre más sabio del Antiguo Testamento fue Salomón. Cuando hablamos de Salomón, tenemos que hablar de un hombre muy sabio, con una sabiduría sorprendente entre los hombres de la tierra. La Biblia dice en Primera de Reyes, capítulo 4, versículos 32 al 34, me parece, dice que él disertó sobre las aves de los cielos, sobre las bestias del campo, sobre los árboles del Líbano, y él compuso 3.000 proverbios, que no es poca cosa, ¿no? 1.005 canciones. Cantar de los Cantares es una de las 1.005 canciones que él compuso. Yo no sé si algún ministro de alabanza en algún momento de la historia haya compuesto tanto. Tenemos a David, el dulce cantor de Israel, que fue el padre de Salomón, pero no compuso tanto como Salomón. Dice que la gente y los reyes de la tierra venían a escucharlo a él de distintos lugares del mundo, y no era tan fácil viajar en ese tiempo, pero se hacían kilómetros y kilómetros para sentarse a escucharlo a él. Me hubiese gustado estar en una de sus conferencias, ¿no?, de cuando él disertaba, pero él disertaba de lo tridimensional de este primer cielo, de las cosas que se ven y de las cosas que se pueden tocar. Pero cuando el apóstol Pablo dice que él nos ha dado la sabiduría oculta, tendríamos que darnos cuenta que en alguna medida nosotros somos más sabios que Salomón. Bueno, tenemos que tener fe para aceptar eso. ¿Por qué? Porque Salomón no entendía lo que entendemos nosotros en el Nuevo Pacto hoy. Esa sabiduría oculta para ver el mundo del espíritu y ser altamente operativos allí. Si Salomón estuviera escuchando esta conferencia, tal vez no entendería muchas cosas en ese tiempo. O si lo trajéramos a Salomón sin advertirle nada de lo que estamos hablando,
tal vez no lo entendería. Ahora, no solo que nosotros podemos hablar sabiduría oculta del Espíritu, sino que tenemos todo el potencial para operar en ese mundo que para muchos es oculto. Digo para muchos es oculto, pero es una dimensión que está abierta para la iglesia y la iglesia debería operar en esa dimensión. Ahora, quiero decirles algo, la iglesia está muy quieta y debería recuperar esas dimensiones espirituales que ha perdido en el transcurso del tiempo, ¿no? Porque vemos a los primeros discípulos de la iglesia primitiva cómo operaban ellos en el mundo espiritual después que Jesús les abrió esa dimensión. Y en el transcurso del tiempo la iglesia fue perdiendo operatividad. Pero por eso la Biblia dice a través de Isaías, acontecerá en aquel tiempo que la carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz, y la unción pudrirá el yugo. Y cuando nosotros tenemos que podrir los yugos que están más elevados, porque de acuerdo a la unción en la cual nosotros operamos, son los yugos que vamos a poder destruir. Entonces, si nosotros hemos podido destruir en épocas anteriores los yugos sobre personas, sobre familias y sobre barrios, deberíamos elevar el nivel de unción para podrir los yugos que hay en una ciudad, en una nación o en un continente. Y eso se le ha dado a la unción apostólica y profética en este tiempo que tiene representatividad a través de hombres y mujeres. Bueno, siempre estuvo la unción apostólica y profética en la iglesia. Para el apóstol Pablo no puede existir iglesia si no están los 5 afluentes ministeriales dentro de la operatividad de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo nos dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. De manera que la iglesia caminó con esas unciones, pero en algún momento se perdió la referencia personal de los apóstoles y de los profetas que la iglesia está recuperando hace un par de décadas. Entonces, por eso hoy hay apóstoles en las ciudades, en las naciones y en los continentes que están operando para romper esos yugos de ciudades, de naciones y de continentes. Ahora, cuando nosotros vemos en el mundo espiritual cómo se opera allí, nos damos cuenta que en el mundo espiritual no hay lugares vacíos. O los toman los ministros de Satanás y operan allí a través de la brujería, de la hechicería y tantas hierbas que hay de ese tipo y tantos ministros de Satanás, y la iglesia está muy quieta. Cuando nosotros hacemos una evaluación y vemos el volumen de cosas sobrenaturales y espirituales que tienen estos brujos y estos hechiceros, etcétera, nos damos cuenta que ese volumen es mayor del volumen que pueden tener hombres de Dios dentro del mundo espiritual. Yo recuerdo haber leído hace muchos años atrás un libro que fue un bestseller para ese momento, para la iglesia, y fue el libro de Paul Yong-Hi Cho, La Cuarta Dimensión. Y él explica allí que la gente venía enferma y él oraba por ellos y no se sanaban, pero se iban a la secta de los Sokakai, una secta satánica, y las sectas de los Sokakai los sanaban y volvían de regreso sanos a hablar con el pastor Cho, y eso se le generó un gran conflicto hasta que Dios le reveló el poder que hay en la cuarta dimensión, que es un tema que podríamos hablarlo en algún otro momento. Entonces, ¿cómo es posible que esos brujos puedan tener mayor operatividad de que un hombre de Dios? Y no estoy hablando mal del pastor Paul Yong-Hi Cho, porque cuando Dios le reveló el poder que hay en la cuarta dimensión, él comenzó a operar y entendió estas cosas de las cuales estamos hablando hoy. ¿Cómo es posible que 2 monjes tibetanos sentados a las afueras, en una colina, a las afueras de Moscú, de pronto, sin hacer ningún movimiento físico, puedan aparecer sentados en la colina de enfrente? Tú dices, ¿ilusión óptica? No, realidad.
Esos mismos monjes, solo concentrados en sus pensamientos, han podido cortar toda la energía de esa gran ciudad. Entonces, el tema es un tema que la iglesia lo debe tomar con seriedad. Yo recuerdo haber tenido una experiencia hace años atrás. Un hermano de la congregación me dice: apóstol, dice, podemos ir a orar por un muchacho, hijo de un amigo mío, que tuvo un accidente en moto y tuvo un golpe muy fuerte y está con muerte cerebral. Todos sabemos lo que es la muerte cerebral. No responde ningún miembro de su cuerpo. Está muerto, tiene su cerebro muerto. Es muy difícil que eso se recupere y que la persona vuelva a la normalidad. Ellos habían estado consultando a un parapsicólogo. El parapsicólogo había estado trabajando, le habían dado cierto dinero a este hombre. Y le digo, bueno, vamos, y fuimos, ¿no? Cuando yo voy subiendo a lo que es el Sanatorio Allende, acá en la ciudad de Córdoba, República Argentina, Dios me habla y me dice: tú estás con él, y yo lo recojo, me lo traigo a mi presencia. Bueno, cuando yo sentí, fue un impacto en mi ser interior, le digo al hermano: esto va a ocurrir apenas yo salga de este sanatorio. Me dice: quédese tranquilo, pastor, yo voy a estar con ellos. Y evidentemente, cuando entré allí a terapia intensiva de ese sanatorio, vi el vasito de agua que ponen los parapsicólogos ahí abajo de su cama, y esas cosas que Dios nos hace hacer, porque a veces hay cosas que no entendemos cuando las hacemos, pero el impulso del Espíritu Santo dentro de nosotros nos lleva a hacer esas cosas, y en obediencia las hacemos, ¿no? Yo le tomé la mano y le hablé a su espíritu y le hice la decisión de fe, que todos conocemos de qué se trata, y luego salgo. Evidentemente, cuando salí de ese sanatorio, el muchacho murió y le fueron a reclamar al parapsicólogo. El parapsicólogo le dijo: mire, él estaba esperando a un hombre bajito, de barba, me describió hasta la ropa que yo llevaba. Ahora yo digo, ¿cómo se mueven ellos en el mundo espiritual? Y qué tranquilidad tenemos nosotros, qué pasividad tenemos nosotros. Por eso operan más ellos que nosotros como iglesia en el mundo espiritual. Llámele como quiera llamarle usted, esos viajes astrales o viajes en el espíritu. Ahora, pensamos que la iglesia no puede operar de esa manera, pero ellos toman todos los principios del mundo espiritual y lo activan en su propia persona. ¿Cómo es posible que ellos operen de esa manera? ¿Qué saben ellos que ignoramos nosotros? ¿Será para nosotros como iglesia que podemos movernos en esos ámbitos espirituales? ¿Podemos nosotros de acá ministrar gente en otros lugares? El tema es: o somos un espíritu o tenemos un espíritu. Esa es una pregunta clave, porque son dos conceptos diferentes. Pero quiero decirte algo: en esencia, nosotros somos un espíritu. Me sorprendió cuando entendí lo que le dijo el Señor a Jeremías: Jeremías, antes que te formase en el vientre, yo te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Entonces yo me pregunto, ¿dónde estaba Jeremías antes de venir a la tierra? ¿Dónde estabas tú y dónde estaba yo antes de venir a la tierra? Estábamos en Dios como un espíritu y se estaban codificando nuestro espíritu con los códigos sobrenaturales que íbamos a poder desatar aquí en la tierra. Por eso cuando el Señor hace la oración en San Juan capítulo 17 por sus discípulos, Jesús dice: Padre, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Biología es para un planeta biológico, pero lo que está dentro de nosotros es de otra dimensión. Entonces, ¿cómo operamos nosotros o cómo le sacamos partido a tanto potencial que hay en nuestro espíritu? Porque si nos diéramos cuenta del potencial que hay en nuestro espíritu, eso es un misil
para matar una hormiga en guerra espiritual, lo que tenemos dentro de nosotros y lo que portamos, solo que no lo conocemos y no lo activamos, que deberíamos comenzar a hacerlo, ¿no? Entonces, el tema es este. ¿Podemos nosotros movernos? Yo recuerdo otra experiencia. Estaba por viajar a México y terminaba esa reunión y los muchachos de la iglesia me llevaban al aeropuerto. Pero termino de predicar esa mañana y una hermana me dice: pastor, tengo a mi esposo internado en terapia intensiva, está grave, no me han dado esperanza. Le digo: hermana, yo salgo de acá derecho al aeropuerto, pero vamos a orar. Y comenzamos a orar y digo: Padre, en el nombre de Jesús, ahora voy en el Espíritu hasta terapia intensiva de esa clínica. Atravieso calles, plazas, voy por sobre los edificios, entro a terapia intensiva de esa clínica y pongo mis manos sobre mi hermano y lo declaro sano en el nombre de Jesús. Y me fui. A los 10 días regreso de Distrito Federal, México, y la hermana habla conmigo y me dice: mi esposo ya está en una sala común y quiere verlo. Y me fui a verlo y ¿sabe lo que me dijo? Apóstol, le doy gracias porque ese domingo usted vino a orar por mí. Yo digo: wow, ¿hasta dónde nosotros podemos dimensionar esto? Estamos ministrando gente en Europa, en Francia, en España y en otros lugares, y vamos en el Espíritu. ¿Cuánto mide tu espíritu? Bueno, tu espíritu no tiene medida, es inconmensurable, porque se ha unido al Espíritu de Dios, ¿eh? Entonces, no tiene medida. Cuando Salomón está dedicando el templo, él dice: los cielos de los cielos no pueden contener tu gloria, en esa oración magnífica que hace Salomón para dedicar el templo que había levantado para Dios. Los cielos de los cielos no pueden contener tu gloria, cuanto menos esta casa que yo he edificado para ti. Porque la dimensión de la gloria de Dios, en realidad no tiene dimensión, es inconmensurable, pero Él está dentro de nosotros. O sea que la dimensión de nuestro espíritu no lo entendemos, pero puede contener la gloria de Dios. La Biblia dice: el que me ama mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. De manera que dentro de nosotros está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Está el poder del Padre, el poder del Hijo y el poder del Espíritu Santo. El poder del Padre, que es dinamis en el griego, que es un poder para hacer cualquier cosa que se necesite dentro de la voluntad de Dios. El poder del Hijo, que es el poder kratos, el poder de gobierno, para gobernar en todas las áreas de nuestra vida y en el mundo espiritual. Y está el poder ichus, que es el poder del Espíritu Santo, un poder acumulativo. Por eso la Biblia siempre nos sugiere: sed llenos del Espíritu Santo. En el nuevo pacto tenemos como una demanda de estar permanentemente llenos del Espíritu Santo. Eso debería ser un estado dentro de nosotros. La permanencia o la llenura permanente del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es un poder acumulativo como la batería de su auto. Cuando la batería está descargada, el auto no le va a arrancar, no le van a andar las luces, no le van a andar los limpios parabrisas, etc. Por eso hay gente que no puede funcionar en las cosas de Dios porque no son llenos del Espíritu Santo, aunque quieran. Por eso es importante la llenura del Espíritu Santo. Ahora, volviendo a este tema, ¿podemos nosotros hacer esos viajes de los cuales estoy hablando? ¿Qué asidero bíblico, qué sustento bíblico tenemos para decir lo que estamos diciendo? O para decir yo lo que estoy diciendo. ¿Usted recuerda cuando los israelitas están en guerra con los sirios? Y el rey de los sirios se reunía con todos sus mariscales de ejército y de pronto los israelitas conocían las estrategias que ellos hablaban en privado, en secreto, hasta que eso inquietó al rey y el rey dijo: hay un espía entre nosotros. Y alguien de buen criterio le dijo: no, oh rey, en Israel hay profeta y el profeta viene a nuestras reuniones y luego le lleva la información al rey de Israel. O sea, ¿cómo es posible
que Eliseo pudiera estar en las reuniones de los mariscales de ejército, salir de su cuerpo en el espíritu y venir a estas reuniones secretas. Ahora mire lo que dice el apóstol Pablo, juzgando un caso de inmoralidad, 1 Corintios 5. Él dice, reuníos con mi espíritu, y yo, aunque ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu. Está hablando con los ancianos de la iglesia de Corinto. Los ancianos, gente de peso que dirigía la iglesia. Una iglesia con mucho conflicto, pero eran los líderes de la iglesia. Y se estaba juzgando un caso de inmoralidad de un muchacho que había tomado como mujer a la esposa de su padre. Seguramente no era la mamá, porque no es natural, pero es esas cosas que se dan en todos lados, ¿no? Y se está juzgando ese caso de inmoralidad, pero no está presente en el cuerpo. El apóstol Pablo está reunido, porque dice, reunidos con mi espíritu, reunidos vosotros con mi espíritu. Él está en otro lugar. Lo mismo pasa cuando escribe a la iglesia de Colosas, en Colosenses, creo que capítulo 2, versículos 5, 6, él dice, y yo, aunque ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, he visto el buen orden de la iglesia. ¿Cómo Pablo podía supervisar las iglesias que Dios le había permitido plantar si no habían aviones, no habían autos, no habían motos? Pero él viajaba en el espíritu. Claro, nosotros le tenemos mucho miedo a eso. Decimos, no, eso lo hacen los chamanes, eso lo hacen los brujos, que se mueven. No, eso está para nosotros. Por eso perdemos permanentemente en el mundo espiritual las grandes victorias para ver las cosas logradas aquí en la tierra. Deberíamos poner mucha atención y saber que estas cosas están determinadas para la iglesia, y que los brujos, los hechiceros aprenden ciertos principios porque hay principios para moverse en el mundo espiritual, hay reglas, hay comportamientos, y ellos lo aprenden y se meten allí y hacen desastre. En un versículo de los libros de Salmo dice que hacen temblar los cimientos de la tierra. Ahora, ¿por qué nosotros no somos operativos allí? ¿Qué ocurre? Y son muy pocos y parece que fueran experiencias de vez en cuando, que tiene alguna persona de alguna congregación, experiencias muy esporádicas. Yo recuerdo hace un par de años atrás, estábamos ministrando luego de la palabra y la gente empezó a caer ahí en el altar, en el lugar, digamos, donde estábamos ministrando, y una chica no regresaba, cayó al piso, bueno, no volvía en sí. Y la gente se fue, los hermanos todos volvieron a sus hogares y quedé yo con mis pequeñas hijas. En aquel entonces, allí en ese lugar, ya casi asustado porque la chica no volvía. Y le pegábamos palmaditas así en sus pómulos y nada. Hasta que yo le digo a mi esposa Yubisa, tenemos que llamar a un médico porque esta chica no vuelve. Y de repente empezó a parpadear sus ojos y volvió en sí. Y le digo, Toti, ¿qué ha pasado? Y ella me dice, apóstol, el Señor me sacó en el espíritu y me llevó a México. Había un terremoto en México, estaba devastado todo ese lugar donde el Señor me llevó. Y había una mujer con sus pequeños hijos debajo de los escombros. Y el Señor me dijo, saca a esa mujer de los escombros. Una fuerza inusitada que tenía yo en esa experiencia. Y saqué a la mujer de debajo de los escombros. Claro, yo no entendía estas cosas. Miré la hora y le digo, Toti, está bien, el amor todo lo cree, pero vámonos a casa, mira la hora que es. Llegamos a casa, encendimos el televisor y la gran noticia, terremoto en México. Increíblemente, una mujer sale de debajo de los escombros con sus pequeños hijos. Yo digo, wow, ¿qué es lo que el Señor quiere decirnos con todo esto? Y comenzamos nosotros a tener experiencias de ese tipo en el mundo espiritual que, si las contamos, a veces son increíbles, ¿no? Increíble digo, no porque wow, sino porque la gente no las cree.
increíbles. Entonces, ¿qué nos ha pasado? ¿Qué saben ellos que nosotros desconocemos? Estoy hablando de los ministros de Satanás. ¿Qué deberíamos conocer nosotros? En realidad, cuando nosotros vemos la vida de Jesús, vemos a Jesús permanentemente operando en el mundo espiritual, operando en milagros, operando en resurrecciones, en liberaciones, operando en el mundo espiritual. Ya voy a explicar cómo opera esto en el mundo espiritual, en las liberaciones, las sanidades, etc. Y Jesús se movió en eso. Tuvo una enseñanza didáctica fácil de aprender, pero el 70% de las enseñanzas de Jesús apuntaban a eso, al mundo espiritual. Un 30% de cosas domésticas, de cosas de acá, pero siempre relacionados con la vida del espíritu, como son las parábolas, que son historias pero cargadas de principios espirituales. Deberíamos nosotros entender por qué Jesús, después de muerto, resucita, va al Padre, vuelve y está 40 días después de haber resucitado en la tierra, dando pruebas indubitables de su resurrección y enseñando sobrenaturalidad a sus discípulos, como un seminario de sobrenaturalidad. Él aparecía, desaparecía. Usted sabe cómo operó Jesús después de su resurrección. Pero fue una enseñanza muy fuerte para los discípulos que tomaron esa enseñanza y aprendieron a operar en ese mundo espiritual. ¿Qué nos ha pasado como iglesia? Bueno, lamentablemente yo tengo que decir una palabra muy fuerte. La iglesia ha tenido una ignorancia. Eso es como un cachetazo a la iglesia. La ignorancia en términos generales como iglesia. ¿Ignorancia de qué? Número 1, de nuestra identidad en Cristo. Una identidad espiritual. La Biblia dice en San Juan, capítulo 1, versículo 12, más a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no son engendrados, escuche bien, no son engendrados de carne, de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, Dios nos engendró en Cristo. Y tenemos esa identidad sobrenatural cuando recibimos y creímos. Y cuando se reveló Cristo en nosotros, como lo dijo Pablo, por cuanto le agradó al Padre, que me escogió desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. O sea, si se ha revelado el Hijo, entonces tenemos que entender que hemos sido engendrados en el Hijo y hemos sido engendrados para movernos y recuperar el mundo del Espíritu para la iglesia. Número 1. Número 2, desconocemos los códigos, las equivalencias, las formalidades del mundo espiritual. No sabemos cómo se mueve el mundo espiritual, qué opera en el mundo espiritual en esa dimensión. Los desconocemos. Esa es la ignorancia que tenemos. La segunda ignorancia. La tercera ignorancia que nosotros tenemos es qué ocurrió con la muerte, sepultura, resurrección, exaltación, glorificación y entronización de Cristo. Porque si supiéramos los valores que determinaron eso y el poder que se desató en su resurrección, entenderíamos el dominio que debería tener la iglesia en el mundo espiritual. Ahora la pregunta es, ¿quién trajo la ignorancia a la iglesia? Realmente acá tenemos que hacer un alto, porque la ignorancia a la iglesia la trajo la teología que nosotros arrastramos de 500 años, del tiempo de Lutero y Calvino. Yo he sido profesor de teología y esa teología está leudada con el racionalismo. Cuando se escribieron las primeras pautas teológicas, el racionalismo estaba en auge.
cuando se escribió la teología, que nosotros hemos enseñado por años, ¿no? En los manuales de Mike Perlman y otros teólogos, nos damos cuenta que hay mucho racionalismo. Claro, estaba el racionalismo, el auge, cuando aparece la teología y es leudada con el racionalismo. Entonces, hoy la teología te dice, si tú tienes una experiencia que la puedes conceptualizar, razonar, explicar, entonces eso te lo avala la teología. Pero si tu experiencia no la puedes conceptualizar, queda bajo un manto de sospecha para la teología. Entonces nos cortan los canales del espíritu, que es la intuición. El espíritu tiene tantas capacidades. He descubierto casi 19 capacidades con versículos bíblicos y todo, que en algún otro momento lo podemos hablar. Pero la teología te corta los caminos, no te da plataforma para entrar en el mundo del espíritu. Es más, la teología dice que todo lo que está escrito en la Biblia tiene que razonarse literalmente. O sea, lo que está escrito en la Biblia es lo que la Biblia quiere decir literalmente y te corta los caminos a la revelación. Ahora, ¿qué es la teología? La teología es una deducción humana de quién es Dios. Y me parece una insolencia, porque Dios es más grande que Dios. Había que poner un nombre, habían dioses, y bueno, eran representaciones de autoridad en el mundo espiritual, le pusieron Dios. Bueno, en el original, en el hebreo es Jehová, JHV, ni siquiera se pueden nombrar. Entonces es como un insulto a veces el tema teológico con la persona de Dios. Es más, interpretar la Biblia conforme solamente a lo que dice literalmente también es una equivocación. Por eso Jesús le dijo a los saduceos: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. A ver, quiero decirte algo y tienes que tomarlo muy bien. El verdadero evangelio no es el que está escrito en la Biblia. El verdadero evangelio es el que se te revela por lo que está escrito en la Biblia. Porque si no se te revela, tú vas a leer, vas a tratar a un Dios de genocidio, porque mandaba a matar tanta gente, vas a tener solo historia. Por eso necesitas la revelación al leer la palabra para entender lo que es el evangelio. Hay mucha gente que lee la Biblia y no entiende lo que es el evangelio. Está escrito, pero se tiene que revelar lo que está escrito. Ahora, necesitamos nosotros entonces romper muchos paradigmas teológicos. Dios levante un teólogo que haga una reforma teológica para la iglesia evangélica, las que creemos en las manifestaciones del Espíritu Santo, esas manifestaciones carismáticas y la autoridad que tenemos para entrar en el mundo espiritual, y haga una reforma teológica destruyendo todos los paradigmas teológicos que no nos dan plataforma para entrar en el mundo espiritual. Dicho esto, quiero hablar de los 3 cielos que tenemos claramente reflejados en la palabra del Señor. Los escribas hablaban de los cielos, ellos decían que había al menos 7 cielos, pero lo que tenemos claro es que en la Biblia se destacan 3 cielos muy importantes. Los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. El Señor les dijo: muchachos, cuando ustedes vayan a orar, oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. En los cielos. No dice en el cielo. Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando hablamos de Malaquías 3:10, que es un pasaje de la Biblia que muchos quisieran arrancar, dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos, y yo os abriré la ventana de los cielos. Entonces convengamos, al menos por ahora, que hay 3 cielos destacados en la palabra del Señor: el primero, el segundo y el tercero, ¿no? En donde hay
protagonistas, actores, y hay locaciones, lugares. ¿Cuáles son las locaciones del primer cielo? ¿Y cuáles son los actores del primer cielo? Bueno, el primer cielo es todo lo tridimensional. Tenemos el planeta, Tierra, Marte, la Vía Láctea, las galaxias, las constelaciones, etcétera, etcétera. Todo lo tangible, todo lo tocable es una dimensión. Ese es el primer cielo. Conocemos lo nuestro acá en la tierra. ¿Cuáles son los actores? Bueno, tenemos las aves de los cielos, los peces del mar, las bestias del campo, tenemos los seres humanos. Bueno, esos protagonizan el movimiento del primer cielo, ¿no? ¿Cuáles son las locaciones aquí en la tierra? Bueno, tenemos continentes, países, ciudades, pueblos, caseríos, se le llama acá en la Argentina, a donde hay un grupito de casas. Son locaciones, ¿no? 5 continentes, no sé cuántas naciones tenemos en la tierra, esas naciones tienen ciudades, en las ciudades luego a los alrededores hay pueblos, etcétera. Locaciones y actores. Un movimiento tremendo. Vayamos acá en Argentina a Buenos Aires y parémonos en la 9 de julio en tiempos normales y vemos el flujo de autos, la gente moviéndose, comercios, empresas, universidades, colegios, etcétera. Un movimiento tremendo. Vámonos al segundo cielo. ¿Cuáles son los actores y cuáles son las locaciones? Bueno, empecemos por los actores. Tenemos, sí, está bien, a los ministros de Satanás moviéndose allí. Tenemos al diablo y sus demonios, los ángeles caídos. Pero tenemos también a la iglesia moviéndose con la autoridad de Cristo y sentados allí en el segundo cielo. ¿Cuáles son las locaciones en el segundo cielo? Tenemos el trono de Satanás, es verdad. Tenemos el infierno, es verdad. Tenemos el lago de fuego, es verdad. Tenemos el abismo, es verdad, que son las profundidades. Tenemos, son las localidades más profundas. Tenemos las prisiones eternas de Judas 6. Todas esas son locaciones. Pero también tenemos el trono de Cristo en el segundo cielo y la iglesia sentada juntamente con Cristo. Ya voy a explicar eso, lo del segundo cielo y del trono de Cristo allí. Y eso nos da a nosotros una gran autoridad y operatividad en el segundo cielo. Ahora, ¿qué tenemos en el tercer cielo? ¿Cuáles son las locaciones y cuáles son los actores? En el tercer cielo tenemos el trono de Dios, tenemos el paraíso de Dios, a donde está la iglesia triunfante. Hoy nosotros somos la iglesia militante aquí en la tierra, pero los que se fueron antes de nosotros y murieron en Cristo, pasaron a ser la iglesia triunfante y están ahí en el paraíso de Dios. Tenemos la Nueva Jerusalén, que será la capital del mundo, la capital espiritual del mundo, en el tiempo del milenio. Bueno, es la ciudad de Dios. Tenemos el monte santo de Dios. Tenemos el templo santo de Dios. Bueno, son locaciones. ¿Y cuáles son los actores? Tenemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, la Trinidad completa. Tenemos los ángeles en sus diferentes categorías, arcángeles, querubines, serafines, los 24 ancianos que ofrecen sus coronas delante del Señor, los 4 seres vivientes que están permanentemente alrededor del trono de Dios. Esos son los actores, un movimiento tremendo que no lo podemos ver con nuestros ojos físicos. Pero esas son las locaciones y esos son los actores. ¿Cómo operamos nosotros aquí? Y eso es lo que tenemos que entender. Porque la verdad es que la efectividad que nosotros deberíamos tenerla en el segundo cielo, entrando en ese mundo espiritual, cuando operamos aquí en la tierra en el Evangelio. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando nosotros estamos, por ejemplo, orando por un enfermo, estamos acá en el primer cielo físicamente,
pero algo se está desatando en el segundo cielo. Por eso el Señor le dijo al apóstol Pedro: Pedro, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, cuando tú estás haciendo una liberación, una resurrección, a mí me ha tocado estar en esas batallas y yo recuerdo hace algunos años atrás me trajeron una persona que tenía casi 20 minutos de haber muerto, me lo trajeron de una casa en una campaña, estábamos predicando al aire libre y oramos y el hombre reaccionó, resucitó realmente. Pero cuando nosotros estamos operando en ese momento físicamente, estamos en el primer cielo. Pero eso se está desarrollando en el segundo cielo, se están desatando las cosas o atando cuando nosotros atamos, ¿no? O sea que todo nuestro ministerio de poder funciona ahí en el segundo cielo, todo nuestro ministerio de poder. Por eso deberíamos conocer esto, por eso la iglesia pierde tantas batallas, porque no conoce cómo operar allí en el segundo cielo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto con respecto a ese segundo cielo, ¿no? Bueno, en el Antiguo Testamento, ese segundo cielo estaba cerrado, casi absolutamente dominado por Satanás y sus demonios. Sí, es lo que estoy diciendo. Estaba bloqueado, cerrado, con una autoridad impresionante del diablo y sus demonios. Recuerde usted cuando Daniel está orando y está esperando una respuesta que tarda 21 días. ¿Qué le dice el ángel Gabriel cuando llega con la respuesta a Daniel? Le dice: muy amado de Dios, desde que te propusiste a humillarte delante de Dios, tus oraciones fueron oídas. Y yo salí con la respuesta, pero el príncipe de Persia me detuvo. Entonces tú dices, ¿cómo? Es el ángel Gabriel, un ángel que sea detenido por el príncipe de la configuración espiritual de Persia, pueda detener a un ángel. Y dice, y Dios envió al príncipe Miguel, y solo así pude pasar para traerte la respuesta. Por eso tardé tanto. Entonces vemos un cielo bloqueado, dominado casi absolutamente por el diablo y sus demonios. Recuerde las tentaciones de Jesús. Primera tentación, Jesús está ayunando 40 días y 40 noches y no está en un departamento de una gran ciudad, está en el desierto con bajas temperaturas, 20 grados bajo cero en la noche y del día 50 grados sobre cero. O sea, no es fácil ayunar ahí. Y la primera tentación le dice: di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús responde y dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Segunda tentación, lo lleva al pináculo del templo y le dice: lánzate de acá. Estamos hablando de autoridades en el mundo espiritual, porque sin duda Satanás es una autoridad poderosa. Ahora, Cristo es todopoderoso, es una autoridad superior, pero hay dos autoridades en una conversación. Y Satanás sabe de lo que está hablando. Le dice: lánzate de acá, porque si tú eres hijo de Dios, claro, eso lo dice Salmos, ¿no? El Señor mandará a sus ángeles para que te tomen en sus brazos y tu pie no tropiece en piedra. Tercera tentación, lo lleva a un monte alto y le muestra todos los reinos de la tierra y su esplendor. Y le dice: todos estos reinos te daré si tú postrado me adoras, porque a mí se me han sido dados y yo lo doy a quien quiero. Mire con qué autoridad está hablando Satanás. Ahora, ¿quién le entregó esos reinos a Satanás? Adán transfirió toda la autoridad del mundo espiritual en manos de Satanás cuando desobedeció la palabra de Dios y transgredió los mandamientos de Dios allá en el huerto del Edén.
y tomó en sus manos Satanás el dominio del segundo cielo. Y eso es lo que le está diciendo. Todos estos reinos te daré si tú postrado me adoras. ¿De qué reino está hablando? De esos. Ahora, la pregunta que surge acá es: ¿qué hubiese pasado si Jesús adora al diablo? Todavía tendríamos un cielo cerrado, dominado casi absolutamente por Satanás y sus demonios. Pero ¿qué le dijo Jesús a Satanás? Jesús le dice a Satanás: a Dios servirás, a Él solo adorarás. O sea, no se rindió ante la propuesta de Satanás, porque hoy tendríamos todavía, como en el antiguo pacto, cerrado el cielo para nosotros. Y eso es lo que le está abriendo Dios a sus discípulos, esa dimensión. Ahora, la gran victoria se produce con la muerte, sepultura, resurrección, exaltación y glorificación de Cristo, ¿no? La Biblia dice en Lucas capítulo 11, versículos 22 y 23: cuando el hombre fuerte guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Pero cuando viene uno más fuerte que él, le quita todas las armas en las que él confiaba y reparte el botín. O sea, lo que está diciendo es que a Satanás se le quitaron todas las armas en las que él confiaba. Eso significa que hoy está desarmado. Hoy Satanás no tiene poder delante de la iglesia. Por eso Jesús le está diciendo a Pedro: Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las fuerzas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. O sea, Satanás no tiene poder frente a la iglesia. Bueno, y tú dices: ¿pero cómo? Si se le quitó todo el poder, todas las cosas que está haciendo Satanás. Estamos en este momento hablando en un tiempo de pandemia. Estamos hoy día sábado. ¿Qué día es hoy? Debe ser 19 o 20 de junio del año 2020. Pleno tiempo de pandemia. Algunos le atribuyen esta pandemia a Satanás. Bueno, esa es una idea, ¿no? Y se la atribuyen a él. Hay mentes, porque Satanás ya no tiene poder. Lo que hace Satanás es dominar por estrategias, ¿no? Y esas estrategias tienen que ver con sedición, con traición, con murmuración, tiene que ver con meter en la mente de la gente argumentos en contra de todo lo creado por Dios, porque ya no tiene el poder para operar. Pero las estrategias de Satanás son tan inteligentes que la Biblia dice que hacen caer aún a los escogidos. Entonces ya no domina por poder, domina por estrategia. Mire lo que dice la Biblia en Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Primero los despojó, y despojando. ¿Qué significa la palabra despojar? Es quitarle todo lo que tiene una persona y dejarlo lejos de su alcance. De manera que ya el diablo no puede tomar ese poder. Por eso opera en estrategias. Ahora, mire qué ocurrió con la sepultura y resurrección de Cristo. ¿Dónde fue Cristo? Fue a las partes más profundas de la tierra. Dice la Biblia que le arrebató las llaves de la muerte a Satanás, y esa fue la gran victoria. Lo dice Efesios capítulo 4 del versículo 8 en adelante. Dice: y subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió es que sino que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, y el que descendió es el que subió por sobre los cielos para llenarlo todo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que había descendido a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el que subió por sobre los cielos para llenarlo todo. Todo un viaje cósmico donde él derribó, destruyó todo lo que tenía que ser destruido y edificó todo lo que tenía que edificar, para abrirnos ese segundo cielo, abrirnos el camino para llegar a la presencia del Padre. Mira lo que dice Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón confiado, en plena certidumbre de fe, despojados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hoy tenemos ese acceso para entrar al tercer cielo, pasar por el segundo cielo que ya no está dominado por Satanás y sus demonios. Eso ocurrió con la resurrección de Cristo. El día que resucitó Cristo, ese es el día clave para el Evangelio. El apóstol Pablo lo dice de esta manera: si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Ese día de la resurrección de Cristo, después de haber enfrentado una gran batalla en el terreno espiritual, y que incluso acá en la tierra se oscurecieron los cielos y la tierra tembló en esa batalla, el Señor le arrebató las llaves de la muerte, resucitó y pasó victorioso con la gente que había sacado del seno de Abraham, que eran los salvos del Antiguo Testamento. Pasó del primer cielo por el segundo cielo para llegar al tercer cielo. Ese día que pasó por el segundo cielo, Él arrinconó todas las fuerzas de Satanás y sus demonios y todos los ministros del diablo, y fue al tercer cielo y presentó las primicias de sus frutos al Padre, que eran los salvos del Antiguo Testamento, y pasaron al paraíso de Dios, y vino al segundo cielo a establecer su trono. Mira lo que dice Efesios 1:15 en adelante. Por lo cual, habiendo yo oído de vuestra fe y del amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos del entendimiento. ¿Para qué? Número 1, para que comprobéis cuál es la esperanza de vuestro llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, cuál la supereminente grandeza de su poder para los que han creído, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole en los lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero, y lo puso todo debajo de sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Extraordinario. Si nosotros pudiéramos tener la revelación de esa palabra, inmediatamente nosotros deberíamos operar en el mundo espiritual. Así que el segundo trono el trono lo estableció en el segundo cielo. Y tú me dices que no está sentado a la diestra del Padre en el tercer cielo, en el trono de Dios. Sí, pero Él es omnipresente. Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, es nuestro abogado. Juan dice: hijitos míos, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos delante del Padre, Jesucristo, su Hijo. Pero Él es omnipresente y tiene su trono en el segundo cielo, y nosotros estamos sentados juntamente con Él. Estamos sentados juntamente con Él. O sea, estamos dentro de Él. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Somos el nuevo hombre creado según Dios. Eso es lo que dice Efesios 4:22. En cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado y vestidos del nuevo hombre creado según Dios. Entonces estamos sentados juntamente. Él es la cabeza. Y hablamos hace un rato del poder del Hijo, que es el poder Kratos, es el poder de gobierno.
y deberíamos estar gobernando allí en esas esferas espirituales en el segundo cielo. Diré por último, ¿con qué unciones operamos en estos tres cielos? ¿Cuáles son las equivalencias de las unciones? Empecemos por el tercer cielo. ¿Cómo te presentas? ¿Con qué unción te presentas en el tercer cielo? Con la unción sacerdotal, porque con esa unción tú puedes entrar al templo santo de Dios. Al templo santo de Dios únicamente entran sacerdotes. Y tú tienes la unción sacerdotal. Dice Pedro que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Él. De manera que entramos al tercer cielo, al templo santo de Dios con esa unción. ¿No te ha pasado, querido hermano, querida hermana, que cuando estás orando parece que te vas a algún lugar y tú no sabes dónde te vas, ¿no? O cuando estás adorando en el Espíritu, eres transportado. ¿Dónde te estás yendo? Al templo santo de Dios, porque eres un sacerdote, una sacerdotisa del Señor. Y cuando tú adoras en el Espíritu, puedes entrar allí. Por eso la mujer samaritana no entendía lo que el Señor le estaba diciendo, que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y cuando alguien está adorando en espíritu y en verdad, se abren las avenidas celestiales. ¿Que hay avenidas en los cielos? Sí, hay avenidas. Se abren avenidas para que haya un recorrido, y en este caso un recorrido de ángeles. Los que hemos viajado en avión con frecuencia, entendemos que cuando el avión sube a los 10.000 metros de altura, vemos las nubes abajo, un cielo diáfano, y parece que no hubieran rutas. Sí, hay rutas. Porque si el piloto del avión no conoce la ruta, tiene que aterrizar en Barajas, Madrid, y va a aterrizar a Charles de Gaulle, el aeropuerto de París, en Francia, si no conoce la ruta. Ahora, estas son rutas espirituales que cuando estamos orando, adorando en el Espíritu, se abren esas rutas y hay un tránsito de ángeles que van y vienen esperando que nosotros le ordenemos las cosas que ellos deberían hacer en favor de la iglesia, porque la Biblia dice en el libro de Hebreos que los ángeles son espíritus administradores en favor de los que han creído para salvación. Entonces nos perdemos, al no conocer estas cosas del mundo espiritual, nos perdemos una compañía de ángeles que están a nuestro servicio, una empresa de servicios. Entonces, cuando nosotros aprendemos a trabajar con los ángeles en nuestro ministerio y le decimos: ángeles, en el nombre de Jesús, por favor, traigan a la gente, y la iglesia tiene que crecer, eso no significa que no tengamos que predicar, pero prediquemos acompañados con esta compañía de ángeles, ¿no? Para que los ángeles hagan su trabajo y nos ayuden en la evangelización. Yo creo que mi papá oraba, activaba a los ángeles para sus hijos. Somos 11, y éramos todos medio complicados en nuestra niñez. Seguramente que activaba a los ángeles y decía: Señor, yo no lo puedo controlar, los estoy trabajando, pero activo a los ángeles que vengan a controlar. Y bueno, a mí me pasaron una serie de cosas. Después entendí que se producían cosas sobrenaturales para que yo entendiera que era un elegido de Dios, ¿no? Así que le hablo a las madres que sus hijos no le hacen caso, no le obedecen: activen los ángeles para que los ángeles disipulen a sus hijos. Tranquilo, no lo van a matar, pero van a provocar cosas para que sus hijos vengan al Señor. Y cada vez que usted ore, líguelos al cuerpo de Cristo, para que ellos al final, con esa visión que Dios le da de sus hijos, sean los verdaderos hijos de Dios, los ministros del Señor aquí en la tierra. Pero ¿con qué unción operamos en el segundo cielo? Con la unción del Rey. La Biblia dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Él. O sea, Él solo se mueve en ese estándar, con reyes y sacerdotes. Y por eso se mueve con nosotros, por eso se mueve conmigo, porque yo soy parte de la iglesia y Él me hizo rey y sacerdote para Él. Y en esa autoridad real
en la que podemos operar en el segundo cielo y establecernos allí y poner las pautas. Cuando nosotros estamos con la autoridad sacerdotal o con la unción sacerdotal en el tercer cielo, orando a Dios, salimos del tercer cielo solo a dar órdenes al segundo cielo y al primer cielo, porque salimos con las instrucciones divinas. Entonces, en ese mundo espiritual, nosotros tenemos que solo dar órdenes. En el mundo espiritual, órdenes a los demonios, órdenes para establecer las cosas como tienen que quedar establecidas en el mundo espiritual. ¿Y con qué unción operamos acá en el primer cielo? Con la unción del profeta, porque todos los que hemos recibido a Cristo, al cual se reveló en nuestro ser interior, nos convertimos en profetas de Dios aquí en la tierra. No estoy hablando del oficio profético, estoy hablando que hablamos de parte de Dios. Estoy diciendo que nos constituimos en la boca de Dios, en esa unción profética para la tierra. Y aquí predicamos, hablamos lo que hay en el corazón de Dios, le predicamos a nuestra familia. El apóstol Pablo dice, no soy deudor de nadie, porque le predicó a todo el mundo que podía predicarle. Y él sabía que si él no le predicaba a las personas, serían los próximos habitantes del infierno. Por eso, si tú no le predicas a tu familia, empezando por tu núcleo familiar, luego a los familiares, a los amigos, vecinos, compañeros de trabajo, es posible que sean los próximos habitantes del infierno. Pero la unción del profeta que Dios ha puesto dentro de ti tiene que ser operativa todos los días. Así que esas son las tres grandes unciones que Dios nos ha dejado para la operatividad en el primero, en el segundo y en el tercer cielo. Y de esas tres unciones, sacerdote, rey y profeta, se derivan todas las unciones que usted puede haber escuchado de esas tres grandes unciones. Querida gente del reino, yo le doy gracias a Dios por haber soltado esta palabra sobre ti, que tiene que ser una palabra operativa. Déjame orar un minuto por tu vida para que tú reacciones a esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias porque hemos podido fluir en un estudio de tu palabra tan importante para la iglesia en estos días. La iglesia debería recuperar esos lugares, la autoridad en el segundo cielo, Señor, para que las cosas cambien aquí en el primer cielo. Estamos viendo tanto desastre aquí con nuestros ojos físicos, es porque la iglesia no ha sido operativa en el segundo cielo. Y tenemos la unción real de Dios y la autoridad, Señor, que emana de tu persona. Señor, hemos sido recreados a la imagen del Hijo, y en la imagen del Hijo está la autoridad para operar en esas esferas espirituales. Señor, trae entendimiento y te trae más luz y revelación de esta palabra que hemos compartido en el día de hoy. Gracias, Señor, llega con esta palabra, que esta palabra corra y sea glorificada y haga la obra para la cual ha sido encomendada. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bendiciones.